Buenas noches, mi nombre es Rolando Esquer y yo les voy a comenzar a hablar sobre mi proyecto. ah, es referente a los temas de correlación. Ok, en el primer problema mostramos el tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del grupo del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de CU de Welchels de un grupo de sujetos según datos de StatLib y Brain Size, Head Size and Intelligence, Creatine in Monogoroid Twins de Tramo, etc. Et al. Neurology, volumen 50, número. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del CI. Pregunta número 2. ¿Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes? Respecto a al tema que nosotros vamos a ir a Minitab y vamos a comenzar a resolver el tema para poderle dar aquí respuesta. Primero comenzamos calculando la correlación y hay que recordar que la correlación, el valor de correlación entre 1 es entre 1 y -1. El valor de la correlación cuando se acerque a 0 quiere decir que no hay correlación, y un valor que se acerque a 1 que sea positiva, entonces quiere decir es una correlación positiva, y un valor que se acerque al -1 es una correlación negativa. Para este caso, podemos observar que el número de correlación que tenemos aquí es 1.79. Respondiendo a la primera pregunta que mostramos en el ejercicio 1, la correlación, hay evidencia suficiente para que exista una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y el punto del CI. Quiere decir que entonces no hay correlación, porque es una correlación que se está acercando al número 0. Entonces, aquí respecto a no hay correlación. Entonces, en el valor no hay correlación por ser el 1.71, por estarse acercando a 0. Entonces, nosotros nos podemos ir aquí al asistente, donde colocamos toda la información. Y una vez aquí viendo los datos de la correlación de la regresión intelectual versus el tamaño del cerebro, podemos observar cómo están graficados lo que es el coeficiente intelectual en y en X el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos. Entonces aquí podemos leer los comentarios donde esta prueba se basa en el nivel de riesgo que está dispuesto a aceptar al concluir que existe una relación entre y X cuando realmente no es así. Entonces, si el hecho de pasar por una alta posible relación entre la consecuencia grave, o usted tiene la opción de utilizar o no utilizar la significancia. Ok. Entonces aquí podemos ver que se está acercando a que no exista una relación entre Y y X. Entonces aquí, bajando más a ver para ver los resultados, podemos observar el porcentaje de variación explicado por el modelo. Entonces vemos que es del 3.21. El modelo puede explicar la variación en coeficiente intelectual. Entonces la correlación entre Y y X, podemos ver que está lo más cerca a el número 0. Entonces ahí es donde vemos que no hay relación, ninguna correlación. Y aquí en este comentario nos muestra que la ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la relación entre Y y X
es 71.83 más 0.02862. Entonces esta es la ecuación de correlación. Si el modelo se ajusta adecuadamente a los datos que se cuestionan, pueden predecir coeficiente intelectual para un valor del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos. ¿Ok? Entonces aquí también podemos ver la regresión para el coeficiente intelectual versus el tamaño del cerebro. Estamos observando aquí los valores, cada uno de los valores, y podemos poner aquí lo que es la línea de la gráfica y el línea ajustado para el modelo lineal. La regresión para coeficiente intelectual del tamaño del cerebro al centímetro cúbico. Aquí vamos a observar estas gráficas y también vamos a observar aquí cómo cada una de las regresión para el coeficiente intelectual versus el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos es un informe de predicción donde podemos ver que la gráfica de predicción, la línea ajustada roja, tiene el mismo valor pronosticado de Y para cualquier otro de X. Las muestras continuas azules muestran un intervalo de predicción del 95%. Entonces el intervalo de conexión del 95% está bastante alejado de nuestro número que está casi en ceros. ¿Ok? Aquí podemos también leer unos comentarios respecto al ejercicio y nos comenta que la regresión para coeficiente intelectual versus el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos, el tamaño de su muestra n igual a 10 no es lo suficientemente grande para proveer un estimado preciso de la fuerza de relación. Las mediciones de la fuerza de relación como el R cuadrado y el R cuadrado ajustado pueden variar para obtener una medición respecto a utilizar nuestras muestras grandes. Entonces también por este lado no podemos observar que ya hemos tenido unos resultados exitosos porque nos hizo falta más muestras. Ok, continuando con los ejercicios, podemos observar el siguiente ejercicio y nos pregunta calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en centígrados para diferentes años según el dato de Earth Policy Institute. Entonces aquí solamente nos hace la sencilla pregunta: ¿existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Entonces con esta información nos vamos directamente a Minitab para poderla revisar y nos vamos a estadística, a regresión, estadística básica y nos ponemos aquí en correlación. Ahora tenemos los dos números, revisamos las opciones y podemos aquí darle clic en aceptar para revisar la correlación de temperatura CO2 por parte por millón. Y aquí tenemos el resultado de la correlación, donde vemos que es de 0.89, donde estamos viendo que tenemos una correlación positiva porque está casi acercándose al número 1. Esto quiere decir que entonces sí, los datos que tenemos están relacionados entre sí, porque estamos observando que estos datos que tenemos con el número 892, entonces estamos más cerca del 1 y tenemos una correlación positiva. Y quiere decir que los datos están relacionados entre sí. Si nos vamos al asistente, podemos irnos a las pruebas de hipótesis para revisar la información. Entonces aquí podemos observar el dato de 800.92. Entonces tendrían correlación los datos, como lo pregunta él en el número 1 de la pregunta. Ok. Y para la edad y tamaño de la cintura de hombres.
Aquí este tema es respecto a las regresiones. Aquí podemos ver que la edad y tamaño de la cintura de los hombres van a ser los ejemplos que vamos a analizar. Se presentan las edades de 40 a hombres y el tamaño de su cintura. Para determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos. ¿Cuál sería el tamaño de la cintura por un hombre de su edad de 20, 40 y 60 años? Ok. Ok, entonces aquí podemos observar la predicción en base a los datos. Nos metemos, nos metemos a Minitab. Ok, y aquí podemos observar que el análisis de regresión del tamaño de la cintura en centímetros versus la edad del hombre, la ecuación es, y aquí no tenemos, tamaño de la cintura es igual a un 59.64 más 62.59 por la edad del hombre. Entonces, en el resumen del análisis de la varianza, estamos viendo que el valor de P es igual a 0. Entonces, quiere decir que no hay correlación entre estos datos. Aquí podemos ver las gráficas de línea ajustada, el tamaño de la cintura de un hombre versus el tamaño contra su edad. Y podemos proceder a calcular las siguientes preguntas en base a la ecuación que nos están brindando. Entonces aquí podemos observar que ya podemos continuar con la calculadora. Entonces ponemos la calculadora. Entonces aquí buscamos nuestra calculadora para poder continuar con los cálculos. Y vemos que los siguientes datos son 59.64, 64 más punto 59 por la edad del primer hombre, que es de 20, que es igual a 72.58 centímetros. Entonces aquí podemos contestar la primera de las tres preguntas que tenemos. Entonces aquí ponemos 72.15, 72.15. Ok. Vamos con la siguiente información. Entonces, ¿cómo es que se calcular la información? Aquí, entonces, ponemos las calculadoras con la información para poner esta parte la temperatura. Entonces aquí ponemos el siguiente cálculo de la cintura. Entonces aquí ponemos 59.64 más 62.59. Y las siguientes son 40 años. Entonces aquí tenemos 84.676 centímetros. Entonces empezamos a contestar la segunda pregunta. Entonces ahora llegó 4.676 centímetros. Entonces aquí seguimos con el tercero. El tercero, sacamos el cálculo
con la calculadora y ponemos aquí la siguiente parte que sería 59.64 más 62.259 por y 60 años que se le da, entonces son 97.94. Esa sería la respuesta para el primer problema. Entonces aquí tenemos el siguiente problema, donde se presenta la edad y tamaño de la cintura de las mujeres. Se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de la cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, el cual sería el tamaño de la longitud para una mujer de la edad de 18, 36 y 54 años. Ok, entonces abrimos el siguiente ejercicio. Entonces nos vamos al Minitab y seleccionamos aquí regresión. Ponemos lo que es la gráfica de línea ajustada. Seleccionamos la edad de la cintura en Y y colocamos aquí la edad de las mujeres. Y ponemos el centímetro de mujeres en Y y la edad de mujeres en X. En esta área de las gráficas seleccionamos 4 en 1 y los demás datos los dejamos así. Entonces le damos mostrar. Y aquí en mostrar ponemos el análisis de la regresión, donde nos está arrojando de primera instancia lo que es la ecuación. Entonces aquí, respondiendo a la pregunta de las mujeres, ya una vez teniendo la cintura de las mujeres y la ecuación, tenemos aquí la información respecto a la predicción. Entonces aquí vamos a tener que volver a sacar 54.12 y la de las mujeres lo capturamos por 18. Entonces ponemos aquí el primer dato son 68.6802. Entonces ponemos aquí las primeras respuestas. Aquí ponemos la primera y ponemos los 18. Y luego la primera respuesta por 68. El segundo cálculo va a ser absolutamente lo mismo, donde tengamos que estar ejecutando los cálculos que vamos a hacer en el segundo ejercicio. Borramos y volvemos a capturar 5.12 más 8095 por 36, que es la edad que viene el ejercicio. Entonces ponemos 83.26.
83.26, que viene siendo la información que nos están pidiendo, y ponemos ese 4.26. ¿Sí? Y nos regresamos al Minitab para poder sacar la información necesaria. Entonces vamos a ver aquí que es 54.12 más 9 por 97, 83. Entonces aquí colocamos el siguiente ejercicio: 80 y 90 y 83. Entonces este viene siendo el ejercicio que se vamos a utilizar. Entonces en el siguiente ejercicio vemos que es peso y consumo de combustible de autos en carretera. Peso y consumo de combustible en autos de carretera. En el siguiente problema se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera, en millas por galón. Lo que vamos a determinar va a ser el valor del coeficiente de correlación lineal. En la segunda opción viene: ¿existe evidencia suficiente para sostener que la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de los automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera? ¿Qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en la carretera puede explicarse por correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible? Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo del combustible en carretera? Para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Ok, para este problema vamos a abrir nuestro Minitab, donde tenemos ya capturados aquí los datos. Y cada uno va a tener aquí su información. Nos vamos a ir a estadística, a regresión. Modelo de regresión. Y en respuestas vamos a poner y vamos a seleccionar lo que son las millas y vamos a seleccionar las millas seleccionamos las millas por galón en carretera, millas por galón en la respuesta, y vamos a poner las variables de longitud, frenado, cilindros, desplazamiento y peso. En las gráficas vamos a seleccionar 4 en 1 y vamos a mostrar de una vez la información aquí. Entonces aquí podemos ver la ecuación de regresión para las millas por galón. Millas por galón con las variables que se muestran en la información aquí. Entonces desde aquí estaríamos mostrando que esta es la primera respuesta a la pregunta de determinar la ecuación de la regresión para
estar tomando en cuenta todos los datos que se están pidiendo. Entonces, aquí tenemos los números que nos está arrojando de valor P y las gráficas para determinar en un diagrama de residuos para carretera la gráfica de probabilidad normal versus el ajuste y los datos que tenemos aquí fuera del parámetro. Ok, para hacer la predicción que nos está pidiendo la información, el problema, nos vamos a regresión, a predecir y capturamos manualmente los detalles que nos dicen. Un automóvil que pesa 4.000 libras. ¿Cuál es el valor de un automóvil que pesa 4.000 libras? 4.000 libras es de 6 cilindros. El desplazamiento es 3.5. Vamos aquí a las opciones, le damos a aceptar y vamos a la información que nos está dando. Aquí vemos las variables y vemos la ecuación de regresión de la carretera de millas por galón, dependiendo del desplazamiento y la capacidad de volumen que tiene. Entonces vemos aquí el valor de predicción del 95% y vemos cada uno de los ajustes que tenemos aquí en el que nos está arrojando la. En el siguiente problema vamos a ver cómo peso y consumo de combustible en los automóviles a carretera. Entonces dice, se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo en combustible en carretera, millas por galón. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en la carretera. ¿Qué porcentaje de variación total del consumo de combustible puede explicar la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible? Para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifica la estimulación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Ok, entonces nos vamos al primer trabajo aquí y vemos en estadística básica, y seleccionamos correlación. Seleccionamos todas las variables y le damos a aceptar. Aquí lo que vamos a observar son los cilindros de desplazamiento y la correlación en cada uno de los datos, y para un 95% de correlación de Pearson. Entonces comenzamos a ver la información que nos está dando aquí la información, y observamos que las correlaciones son negativas entre el desplazamiento de cada una. Observamos datos negativos y esto quiere decir que no hay relación entre las correlaciones de los datos porque son igual a cero o se acercan a cero, y cada uno de estos datos cuando se acercan a cero quiere decir que es una correlación entre la información que se está presentando.
Yéndonos al segundo tema, nos pregunta, ¿existe evidencia suficiente para sustentar que la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera? Yéndonos de nuevo a nuestra área de Minitab, nos volvemos ahí, vamos a hacerlo con el asistente y ponemos una regresión múltiple donde tenemos la relación entre el peso y el consumo de combustible. Entonces, ponemos el peso y en Y ponemos el ciudad millas y carretera millas. Le damos a aceptar y aquí empezamos a observar la regresión múltiple para peso libras. Como existe relación entre y las variables x, esto quiere decir que sí. ¿Por qué? Porque están la relación entre y las variables x del modelo es estadísticamente significativo. Entonces quiere decir que se están ajustando cada una de ellas y hay correlación. En el porcentaje de variación explicado por el modelo, el modelo de regresión puede explicar 82.34 de variación en y. Los siguientes términos están en ecuaciones ajustados a la ciudad 1, en la ciudad de las millas y la carretera, las millas por galón y el peso de los automóviles. Entonces, aquí están nuestras gráficas que nos están mostrando y apoyando la información. El tamaño de la muestra no es lo suficientemente grande para formar una estimación muy precisa de la fuerza de la relación. Las mediciones de las variaciones pueden variar del R cuadrado y el R cuadrado ajustado. Entonces sí existe la información completa para que podamos determinar que hay una evidencia para confirmar que tenemos información. Para mostrar que sí, entonces hay evidencia suficiente para demostrar que existe, para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los precios de automóviles y las cantidades de combustible que se consumen en carretera. Entonces, ¿qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? Ok, vamos a irnos a Minitab. Nos vamos al combustible. Entonces nos vamos a regresar a estadística básica, correlación. Eliminamos todas las variaciones. Y miramos las variables que tenemos en el problema. El consumo de combustible en carretera y entre el peso del automóvil. Entonces seleccionamos el peso y la carretera, el consumo de combustible en millas por galón. Entonces aquí solamente vamos a ver las dos variables para ver qué relación tenemos. Y tenemos aquí las millas por galón en 0.806. Esta es la correlación entre el peso, el variable entre el peso en libras y la correlación. Entonces si lo tenemos en 806 está en 80 y está más cerca de 1, entonces quiere decir el 1 negativo. Entonces quiere decir que tenemos una correlación negativa.
Ok, entonces yéndonos de nuevo a la pregunta que nos hace, vamos a hacer el de regresión y ajustar un modelo de regresión. Ponemos el consumo en carretera en galón y el peso en libras. En las gráficas vamos a seleccionar 4 en 1 y le damos a aceptar. Aquí vamos a empezar a observar que en la ecuación de regresión que nos está dando 50.50 menos 0.005869 por el peso en libras. En los coeficientes nos está dando la constante de el coeficiente 0.5050 en el valor T 17.66 y haciendo el resumen del modelo podemos observar que el R ajustado son el 63.86% y ese es el valor que nos está dando para la respuesta de la pregunta donde nos hace mención qué porcentaje de variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera. Entonces, esta sería la respuesta para este problema. Pasándonos al siguiente punto, tenemos que si para un automóvil que pesa 40.000 libras, 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Entonces, si nos vamos a nuestro minita para hacer ahí un problema de predicción, vamos a ver el carretera millas por galón y el peso en libras. Entonces ponemos el peso y le damos a aceptar. Y vamos a ver aquí la ecuación de la regresión, carreteras millas por galón y el valor de 50.50 menos 0.05869 pesos por peso en libras. La configuración, vemos que las variables son peso en libras y el valor de la configuración son de 4.000. La predicción es de 27 en el ajuste 0.0275 millas por galón. Esta sería la respuesta para el problema, donde estamos viendo que ese sería el consumo de millas por galón, que predice mejor el combustible en carretera para un automóvil que pesa solo 4.000 libras. Y vemos que aquí en el ajuste son de 0.49 y el intervalo de confianza de 95% nos da los valores de 26.09 y 28.04. También vamos a observar que en el intervalo de Pearson el 95% es de 22.43 y de 31.6236. Este sería la tercera. Entonces observamos que para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique el valor que predice mejor el consumo. Identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Entonces, si nos vamos a nuestro Minitab, vemos que el valor de predicción del 95% es el de 22.4314 y 31.63. Entonces, estamos observando que esta es la respuesta también para el valor la quinta pregunta que nos está mostrando el problema, para que podamos observar aquí el valor de predicción que tenemos y poderse confirmar la información que estamos teniendo para un carro que tenga un consumo de 27.02 galones por milla y con un peso aproximado de 4.000 libras. Para nos seguir este problema
tenemos un problema similar donde tenemos valores pareados que consisten en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Determinar el valor del coeficiente de correlación. ¿Existe diferencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres a su peso? ¿Qué porcentaje de la variación total del peso en los hombres puede explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Para un hombre que mide 70 pulgadas, identifica la estimación del intervalo de predicción del 95% en libras. Entonces nosotros nos vamos a nuestro Minitab, donde tenemos aquí la estatura y la edad. La estatura. Entonces nosotros nos vamos a estadísticas básicas y correlación. Entonces seleccionamos todos los datos nos vamos a las opciones del 95% que en los valores y le damos a aceptar. Entonces aquí vamos a ver la correlación que hay entre todos los resultados que tenemos y podemos observar los datos que nos arroja por todas las variables que tenemos. Y aquí también podemos observar que todos los datos no hay relación, no hay correlación porque todos los valores se acercan a cero, son menor que cero. Entonces aquí podemos ver que no tenemos correlación en ninguno de los datos que tenemos. Entonces no hay evidencia suficiente para ver la regresión. Entonces, contestando a la primera pregunta, podemos observar que no hay valor de correlación lineal. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la evidencia de la correlación entre las estaturas de los pesos de los hombres a su peso? Nosotros nos vamos a ir a nuestro Minitab y vamos a irnos a la regresión de línea ajustada. En la regresión de línea ajustada vamos a ir a regresión y ajustar modelo de regresión. Entonces vamos a regresar a nuestro problema, donde vamos a ver qué porcentaje, si existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre la estatura de los hombres a su peso. Colocamos el peso y la estatura en las gráficas, colocamos 4 en 1 y aceptar. Por aquí vamos a tener un análisis de regresión donde podemos ver el peso en libras y la estatura en pulgadas. En la ecuación de regresión, peso en libras es igual a 136 menos 138.6 más 4.55 estatura en pulgadas. Aquí vamos a ver las constantes, el coeficiente de menos 138.6,
la estatura en pulgadas en 4.55 y el valor T es de menos punto 68 entre punto 78 también. Aquí vamos a observar que el R cuadrado, que es el ajustado, tiene un 25%, 36.36, que viene dando respuesta también al porcentaje de la variación total del peso de los hombres por la correlación lineal entre la estatura y el peso. Entonces aquí vamos a observar lo siguiente. Vamos a utilizar el asistente para poder también hacer una regresión donde solamente tenemos múltiples variables. Y colocamos el peso. Colocamos el peso. Y para hacer una predicción nos vamos a dar una estadística, porque si vemos aquí con la pregunta 4 y 5 que menciona si un hombre mide 70 pulgadas, cuál es el valor que predice mejor su peso en libras. Entonces vamos a hacer aquí nosotros un trabajo de predicción en regresión y en predicción, estatura en pulgadas. Entonces vamos a tener aquí que regresar otra vez al problema y vamos a revisar cuántas pulgadas está midiendo. 70. Aquí le damos a aceptar y vamos a ver que el peso, la ecuación de la regresión, nos está indicando que el peso en libras igual a menos 138.6 más 4.55 por la estatura en pulgadas. Si tomamos nosotros nuestra calculadora, vamos a hacer el siguiente cálculo donde podemos poner 38 más 4.55 por 70 de la estatura, nos está dando un peso aproximado de 179.9. Entonces, observando aquí, observamos que el ajuste nos está dando un 180.131, lo cual no varía tanto del ajuste que nos está dando en el valor de la estructura de las variables de las pulgadas. Y la respuesta a esa pregunta entonces sería que si un hombre mide 70 pulgadas, el valor que predice mejor el peso es de 180.131. Para la siguiente, para que un hombre mide 70 pulgadas, identifica la estimación del intervalo de predicción del 95% para el peso en libras. Entonces el valor del intervalo de confianza de predicción, de este sería 333.33 y de 226.92 para cada uno de los valores que tenemos ajustados. Entonces esa sería la respuesta también para ese problema, donde vamos a poder observar la relación que se tiene entre uno y otro para poder realizarlo. Con este
Con este último ejercicio concluimos los ejercicios de esta unidad 2.